A continuación, el señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, nos envió el siguiente mensaje. Quiero extender unas felicitaciones a organizadores y participantes de este 5º Congreso Internacional de GLP. Les deseo éxitos en las deliberaciones. Aquí tienen un gobierno, como he venido insistiendo en las últimas semanas, en las semanas que he estado a cargo de este Ministerio de Minas y Energía, un gobierno abierto al diálogo, a la conversación y al trabajo para construir un camino que nos permita consolidar la transición energética justa en el país, una transición en la cual el gas GLP tiene un papel importante y en el cual pues tenemos mucho por trabajar, mucho por construir, y espero precisamente que las conclusiones de este Congreso nos permitan desarrollar ese diálogo y encontrar las alternativas y las maneras de cooperar para sacar adelante la transición energética en nuestro país. Colombia, potencia de la vida. Damos inicio a la sesión Retos de abastecimiento en el sector de hidrocarburos. Se revisará la situación actual y las proyecciones de abastecimiento de estos energéticos, así como los retos y oportunidades que ello implica para el sector del gas LP. Damos la bienvenida a los conferencistas. Señor Adrián Calcáneo, director ejecutivo líder para América Latina y el Caribe de Midstream Oil and NGL de SAP Global Commodity Insights de Estados Unidos. Y le damos la más cordial bienvenida al señor Andrés Pontón, gerente de gas y GLP de Ecopetrol. Le damos la palabra a continuación al señor Adrián Calcáneo. Bienvenido. Quinto Congreso de Gasnova, y tengo el agrado de decir que he estado desde el primero hasta ahora, y agradezco a Alejandro y a todo el equipo de Gasnova que me hayan invitado para participar en este evento, que es uno de mis favoritos de la región. Tengo poquito tiempo, pero vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en lo que nos concierne en este mercado tan importante para millones de colombianos, pero también de latinoamericanos. Lo básico, como siempre pongo esta diapositiva, el gas LP es un subproducto, nadie está produciendo gas LP a propósito, entonces depende de actividades extras. La producción de gas y la producción de crudo. Y en tercer, obviamente conocemos muy bien el consumo del gas LP a nivel residencial, comercial y autogás, es algo que es común en nuestros países, pero algo muy importante es este consumo petroquímico del que voy a hablar en un momento, porque aquí en lugar de utilizar el gas LP para quemarlo y hacer arepas, quesadillas, feijoada, lo que ustedes quieran, es transformar este gas en productos de la cadena del plástico, lo que tiene otra tendencia, otros factores que vamos a discutir brevemente, pero es muy importante entender esto para entender la dinámica de precios locales. Bueno, estos últimos meses han sido un momento de grandes precios en el gas LP. Vemos la escalada que hubo poco después de la pandemia y ahorita vemos un nivel un poquito más accesible del precio de referencia internacional, que es Mont Belvieu, Texas. ¿Qué pasó? Bueno, hubo disciplina capital entre los productores de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos no tiene Compañía Nacional de Petróleo. Son miles de compañías que toman decisiones propias de oferta y demanda. Obviamente la pandemia, muy importante, que es el surgimiento de la demanda petroquímica en Asia y el conflicto de Rusia con Ucrania. Y ahorita estamos en un periodo de estabilización de precios, que es importante porque se está acomodando por lo menos a un nivel bastante aceptable a como estábamos algunos meses. ¿Cuál es la historia? En realidad la historia en el mundo es esta. El gas LP, recordemos, no se hace a propósito, pero donde más se produce en exceso es en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y este producto se tiene que consumir.
no se puede almacenar para siempre. Y como se produce de otra actividad, pues se tiene que deshacer el productor de esto. Es como para hacer jugo de naranja a uno hay que deshacerse de la cáscara. Piénsalo de esa manera, como una cáscara. Y si yo quiero vender más jugo de naranja, pues voy a tener más cáscara y tengo que buscar un mecanismo de precio para liberarme de este producto. ¿Y qué pasa? Donde está el crecimiento de la demanda, como lo pueden ver del lado izquierdo, es justamente en Asia. Entonces, al tener exceso de crecimiento de oferta en Norteamérica y exceso de crecimiento en Asia, pues se crea una relación natural de donde se tiene que acomodar de que va a ir de Norteamérica a Asia, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Pero no me crean nada más por lo que les estoy diciendo, déjense los muestro. Esto es el flujo de gas LP en el mundo en los últimos años. Entonces vean cómo a medida que la revolución de Shell detonó una nueva creación de productos en Estados Unidos se volvió el centro del suministro normal y Estados Unidos le vende a todos, a América Latina, a Europa, a Asia, etcétera, etcétera, en detrimento de los puntos de suministro locales. Entonces, vamos a verlo de otra manera. Utilizando las relaciones comerciales en el mundo, vamos a ver que en realidad hay dos soles, hay dos puntos de gravedad importantes en el mundo. Uno es Estados Unidos y el otro es China. Y la conexión entre China y Estados Unidos es principal porque une a los dos puntos de la balanza importantes, pero nosotros pertenecemos a la galaxia de Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene una relación muy fuerte con China, lo que termina pasando es que lo que pasa en China es determinante para entender la demanda del gas LP en el mundo. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ¿cómo ha crecido esta demanda en el mundo? Una de las cosas que estamos viendo a la izquierda, si no los tapo, es que la demanda residencial ha perdido terreno en todo el mundo. Y lo que ha crecido en los colores verde claro y rojo más oscuro, es el crecimiento de la demanda petroquímica. O sea, que cada vez más en el mundo se utiliza el propano que nosotros utilizamos para cocinar y para bañarnos, para hacer productos plásticos. Esta es una demanda completamente distinta a la que estamos acostumbrados. No es estacional, no es constante y crece a pasos agigantados. ¿Qué tantos estos pasos agigantados? Bueno, en el 2018 la demanda petroquímica, nada más en China, esto es nada más China, eran 5 millones de toneladas. Y vean lo que han crecido año con año. Nosotros estamos acostumbrados a un crecimiento del 3% en nuestros mercados, con la población, pero aquí lo que hace es un crecimiento de cada vez que abren una nueva planta de petroquímica en China, crece a ese volumen. Para darse una idea, una planta petroquímica en China es más o menos del tamaño de todo el consumo de Colombia. Una sola planta. Entonces, si vemos, en el 2021, China en demanda petroquímica agregó todo el consumo del consumidor más grande de América Latina, que es México. En un año crecieron todo el tamaño de México solo en cuestión petroquímica. En el 2024 van a crecer todo el consumo de Brasil. Y para el 2025, este tamaño que están alcanzando de casi 37 millones de toneladas es el tamaño de toda América Latina. El sector de consumo de un país, China, va a ser más grande que todo el consumo de todos los sectores de América Latina. Impresionante, ¿no? Porque no podemos ni meter las manos. Entonces vamos a ver cómo crece el precio. Vean cómo ha crecido la demanda petroquímica en tamaño y la demanda de América Latina en morado se ha mantenido estable durante estos años. Pero la demanda petroquímica del 18, el 20, el 21 crece a pasos agigantados, creando un hoyo negro de demanda, demandando cada vez más de Estados Unidos.
integrando más, digamos, a lo que pasa en China en la cuestión del precio. Entonces, a pesar de que la demanda en América Latina se ha mantenido estable en los últimos meses, 500% la demanda petroquímica. Este es el mismo producto que nosotros consumimos y se lo estamos comprando en el mismo punto de venta que es Estados Unidos. Muy importante. Entonces, si vemos a dónde van las exportaciones de Estados Unidos, tanto de propano como de butano, vemos que está México en negro, toda América Latina, el resto de América Latina en rojo, pero vean el crecimiento de la demanda china, las exportaciones en este café. También interesante ver el crecimiento de Europa por cuestiones de la guerra y los precios del gas natural ahí. Entonces, cuando decimos, ¿qué tanta injerencia tenemos en el precio? Bueno, pues China, Japón, Corea, Europa nos llevan de calle. Entonces, para entender lo que se va a pagar en Colombia, hay que entender a Corea, lo que se va a pagar en Chile, hay que entender a China. Esta integración es inescapable e innegable. Bueno, bajo este contexto, vamos a ver cómo está América Latina. Hay un mito en nuestros países que si uno es autosuficiente, todo lo que acabo de decir no importa. Mito por algo, es completamente falso. Aún países como Bolivia y Argentina y Trinidad y Tobago, que son autosuficientes, están en la misma oleada de precios. ¿Y qué pasa con América Latina? Si vemos de dónde sale nuestro producto que consumimos todos los días, 1 de cada 2 kilos que consumimos viene de Estados Unidos. O sea, que el mayor proveedor de gas LP en América Latina es Estados Unidos. Entonces, no hay manera de escaparse de esta relación con China. Y nuestra demanda, la petroquímica muy pequeña, es bastante residencial, lo que lo hace estacional y no crece con los escalones que tiene la demanda petroquímica. Aquí vemos nuestra demanda dividida, pero lo más importante de esta gráfica es ver de dónde compramos nuestro producto. En naranja, Argentina, pero principalmente de Estados Unidos. Estamos atados by the hip, como dicen los americanos, a la cadera de lo que está pasando. Simplemente es una realidad que hay que aceptar. Y nuestra demanda es principalmente residencial y comercial. Y lo que estamos viendo es que vean la penetración que tiene este producto en nuestros países. México, Chile y Ecuador son de los más con consumo per cápita más grandes. Brasil está más o menos a la mitad, pero hay una cosa que afecta a Brasil, que esos números están medio sesgados, no utilizan el gas LP para calentar el agua y bañarse. Esto es puramente residencial, cocinar. Entonces, estos números en igualdad de circunstancias deberían estar más altos. Pero quiero que vean a Colombia. Solo hay un país en toda América Latina que consume menos gas LP per cápita que Colombia. Y ese país es Haití, porque ahí consumen 90% leña. Entonces, lo que esto nos dice es que Colombia es una aberración estadística. Hay factores locales que han llegado a esta realidad, pero si vemos de esta manera, los países maduros y los subsidiados, vean dónde está Colombia. Lo traté de poner en amarillo para que sea más fácil. High growth potential, alta capacidad de crecimiento. La oportunidad está aquí y hay que aprovecharse. Obviamente, ¿por qué consume tan poquito Colombia? Una de las razones es una extensión de la red de gas natural no basada en la economía. Simplemente se escogió un ganador y llegó la red de gas natural a donde no debería haber llegado ceteris paribus, todo siendo igual, pero la otra es, lamentablemente, un gran porcentaje de colombianos que utilizan leña todavía. Ahí está Colombia. Bueno, generalmente lo que más me preguntan siempre que vengo a hablar es sobre los precios. Adrián, ¿cómo va a estar el precio? Bueno, sabemos de los puntos principales de precio en el mundo. Nosotros estamos
De este lado del mundo, esto es nuestro club, lo que pasa aquí, independientemente de a quién se le compre, esto es lo que determina. Si le compras a Argentina, te lo venden a este precio; si le compras a Canadá, te lo venden a este precio; si a Trinidad y Tobago, te lo venden a este precio. Si se lo compras a Venezuela, que por cierto Venezuela no tiene para vender, no sé a quién le entendieron, Venezuela está importando gas LP para su propio consumo. Pero si Venezuela saliera al mercado, lo vendería a paridad de Mont Belvieu. Entonces, esta es una opción que no existe, creo que vale la pena mencionarlo. Entonces, cuando ves uno la relación de precios locales con el marcador de Mont Belvieu, uno es la relación perfecta. Vean los números de nuestros países. Impresionante, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, es que el precio está alto porque hay poca competencia en Chile o en México y el precio está determinado en nuestros países muchísimo antes de que se produzca. Si México desapareciera, ojalá y no, porque ahí están mis papás y mis hermanos, pero si México desapareciera, el precio no se movería, porque está determinado por fuera. Entonces, la única aberración de aquí es Ecuador, pero ya sabemos por qué, ¿no? El subsidio brutal que separa toda la situación. Entonces, cuando vemos cómo vemos el futuro, vemos un producto de un crudo alrededor de los $70 estable, un gas natural también bastante estable en $3, los dos ingredientes que tenemos de los dos lados muy importantes para formular el precio. Y cuando vemos más a futuro, vemos cómo el propano sí sube en términos fijados en el 2023, pero esperamos que la gasolina vaya a subir más por la cuestión de la transición energética. Entonces, en realidad, a largo plazo, el propano va a estar mucho más favorecido que la gasolina en muchos aspectos. Bueno, vamos a ver el pronóstico de precios para los siguientes meses. Lo que más me preguntan. Así estamos hasta hoy. Y aquí añadí, en marzo que los vi en México, este era nuestro pronóstico, en gris. Eso es lo que les dije que iba a pasar. Ahora lo que les estoy diciendo es esto. ¿Cuál es la diferencia? Si ven, la tendencia es más o menos lo mismo. Esta diferencia se debe a que la demanda petroquímica en China no está al punto que se esperaba que estuviese ahorita. Pero cuando arranque la economía de China, no es si va a arrancar, es cuando arranque, mucho de esta diferencia se va a cortar. Importante. Hay que hacer el balance global de todo lo que está pasando para poder entender. Y bueno, si vemos los precios a nivel mundial, ahí está, regional, vemos Mont Belvieu y vemos todos los precios, a excepción de Ecuador en amarillo, porque más o menos siguen la misma tendencia, y Perú tiene la banda de estabilización, pero más o menos sigue la misma tendencia, lo cual resalta lo que les mencioné hace rato, que es una integración absoluta en la formulación de precios con Mont Belvieu. Vamos a ver. Ok, pues vamos a cerrar esto y dar un poquito de reflexiones antes del pan. A todos los países de América Latina por igual vimos un alza de precios bastante agresiva después de la pandemia. Y nosotros en Latinoamérica somos muy creativos. Y cada uno de nuestros países pensó que solo estaba pasando en nuestros países, que esto era único de nuestro país propio y que no vale la pena ni preguntar las experiencias de los demás. Entonces vimos una oleada de soluciones entre comillas, bastante creativas, sin un entendimiento de lo que se le acabo de platicar. Le echaron la culpa a la integración vertical del distribuidor, le echaron la culpa a la falta de competencia, se inventaron compañías de distribución del gobierno, se inventaron precios máximos, quieren romper la verticalidad de la integración, etcétera, etcétera, etcétera. Una oleada impresionante. En Perú se regresó a la banda de estabilización que ya había fracasado anteriormente. En lugar de entender el problema, de sentarse a aprender y entender por qué subió el precio
y de entender la razón. Bueno, a lo mejor no hay nada que se pueda hacer para tapar el sol con un dedo, que es el precio, pero sí podemos diseñar una política de subsidios focalizados para ayudar a la gente en este aspecto. Simplemente a rajatabla, con hacha, implementaron algo cuando algo en realidad tiene que ser más con bisturí. Y con la interacción con asociaciones como Gasnova para poder entender lo que está pasando. Al país que mejor le fue de todos estos no está aquí, es a Brasil. ¿Por qué? Porque no hizo absolutamente nada. Escúchenlo bien. No hacer nada fue mejor que hacer todo o hacer algo, porque no es meterle la mano en el mercado. Podemos platicar mañana o hoy en la tarde, creo que Carlos va a hablar de la situación de México, terrible. El mercado está en una situación muy, muy complicada, porque le metieron la mano mucho. Pero algo que importante que se mencionó hoy, es importante entender esto de transición energética. Pensamos que la transición energética es de hidrocarburos a limpios, y nada más. Pero en realidad la transición energética nos llega en un momento donde todos ya estamos en una transición a distintos niveles y cada parte de la población está en un distinto punto de la transición. Esta se llama la escalera de la tecnología de energía y vemos los distintos niveles. La meta es de que si yo estoy en este nivel, subo un escalón, y si estoy en este nivel, subo un escalón, etcétera, etcétera. Y voy subiendo, esa es la transición energética desde mi punto de partida. Difícilmente, como luego la industria del gas natural en Colombia piensa que el salto de acá al gas natural es posible y recomendable, bueno, demasiado agresivo. Pero el chiste es que, como se mencionó antes, cualquier paso hacia adelante ayuda a reducir emisiones. Y sobre todo, esta cuestión de los efectos secundarios del uso de leña hay que eliminarse y vale la pena un planteamiento de política pública. Entonces, en teoría, lo que queremos es subir las escaleras, esa es la dirección ideal. Pero cuando vemos la leña con el gas LP, vemos que cuando sube el precio del gas LP, en lugar de subir, bueno, está muy caro el gas LP o el gas natural, voy a electricidad, lo que realmente pasa es esto. Entonces retrocedemos lugares, contaminamos más y sobre todo los efectos secundarios de utilizar la leña. El aumento del consumo de leña funciona. Y Colombia nos dio el mejor ejemplo de esto. Recuerdo hace 5 años, yo hablaba con Alejandro sobre la inelasticidad de la demanda, donde el gas LP, independientemente del precio, no variaba la demanda, pero Colombia nos dio un ejemplo donde sí. Entonces, cuando vemos el precio de referencia Mont Belvieu, cuando tiene una escalada relativamente agresiva en poco tiempo, como se ve aquí y como se ve acá, 2 meses después se ve una caída tremenda de la demanda. ¿Por qué 2 meses? Porque no compramos el cilindro todas las semanas. Hay un rezago en los cilindros que se compran. Pero lo que estamos viendo es que aquí hay prueba de que realmente, y sabemos que toda esa gente, que esta demanda que desapareció, no se fue a gas natural, o a electricidad, o a energía nuclear, o eólica, lo que quieran, fue a leña. Entonces, es importante mantener esta situación del efecto real que tiene, entender las causas de por qué el precio sube, no sobreactuar de manera de gobierno, pero también entender lo que pasa. ¿Cómo vemos nosotros la producción de gas LP en el futuro? En el escenario más agresivo, donde hay una transición muy agresiva a lo que nosotros llamamos reglas verdes, aquí vemos la oferta, digamos que más o menos sería la oferta, más o menos 100 millones de toneladas menos de como estamos ahorita. Pero ese es un escenario tan agresivo que luego a nosotros nos cuesta trabajo hacer la aritmética de cómo llegar a ese punto. Entonces, en realidad, nuestro caso base es el amarillo. ¿Ok? En América Latina es todavía menos notable, porque aquí todavía se alcanza a ver como que se estabiliza y empieza a caer. En América Latina no es el caso.
Porque lo que hizo todo esto es que el gas LP, como bien lo dice Michael, se ha establecido ya como una opción a la par del gas natural como un combustible de transición y que va a estar aquí disponible y creciendo con la población como ha crecido hasta lo que sigue. O sea, ya no va a ser gas LP, bueno, nunca ha sido en realidad, pero gas LP, gas natural, electricidad, no. Es gas LP y gas natural, las trincheras están marcadas, los mercados están definidos, lo que sigue va a ser electrificación, etcétera, etcétera, en muchos, muchos años. Entonces, lo que le quiero decir es, importante entender las causas de por qué cambia el precio y solo dedicarte a controlar lo que puedes controlar. Si tú tienes una política de tratar de tapar el sol con un dedo, como se hizo en México, y controlar el precio, pues tremendas consecuencias en el diseño de la política pública. Hay que entender las causas de raíz y sobre todo resaltar la importancia de lo que ya se habló también hoy, que es la inversión en infraestructura para realmente poder bajar el precio. Ahorita lo estamos viviendo en Colombia, con la cuestión de los caminos. Si en lugar se estuviera una política nacional de un ducto de gas LP de Cartagena al sur del país, para tratar de minimizar lo que se transporta por camión, o el uso de riel o algo, a una diferencia, no tendríamos el cuello de botella que tenemos ahorita. Y finalmente, hay mercado de gas LP para rato, que son buenas noticias para todos ustedes. No va a llegar nada de mañana y ¡boom!, se acabó. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad y en realidad no hay un buen sustituto. Hay mucha resistencia cultural también para hacer un cambio a una estufa eléctrica, por ejemplo. Y en realidad nuestro enemigo principal es la leña, que en cierta manera, si lo hacemos bien con una política pública bien diseñada, vamos a ganar consumidores en lugar de perder. Entonces, toma tiempo, pero es importante tener los nuevos usos y entender los nuevos usos y oportunidades como los que nos mostró Cristian en Gasco, como el Nautigas, como el Autogas, y sobre todo venderlo por los beneficios que existen. Entonces les dejo con eso. Es un problema complejo que va mucho más allá de Colombia y lo importante es entender las razones, como nos guste o no estamos participando en una aldea global en una cuestión de precios, y lo que pasa en China y en Asia nos afecta directamente lo que está pagando en Nariño, en Cartagena, etcétera, etcétera. No hay donde esconderse. Pero una vez entendiendo nuestro campo de acción, hay muchas cosas que se pueden hacer, como mejor infraestructura, mejor regulación, mejor distribución, etcétera, etcétera. Bueno, espero tener sus preguntas pronto y muchas gracias por su atención.